La madrugada caía espesa sobre la carretera México-Querétaro. Era una de esas noches en que el silencio pesaba más que el motor del viejo Tsuru. Ramiro Castillo, con la camisa empapada en sudor por el aire apenas tibio que salía de las rejillas, miraba el camino con ojos cansados. Había pasado por Tepotzotlán hacía una hora y le quedaban varias más antes de volver a casa en Iztapalapa. Sus pensamientos eran un revoltijo, cuentas por pagar, el estudio de Magdalena y ese dolor sordo en el pecho que no lo dejaba desde hacía semanas. El reloj marcaba las 2:37 a.m. cuando lo vio. Un hombre caminaba por el acotamiento, descalzo, con una túnica sucia que parecía más una bata de hospital maltratada por el tiempo. Ramiro frenó instintivamente. Miró por el retrovisor. Nadie detrás. Volteó hacia adelante. El hombre caminaba despacio, como si no tuviera prisa, como si el calor del asfalto no le importara. «No, ni madres», murmuró Ramiro sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Pero la imagen se le quedó clavada. Recordó algo que su madre le decía de niño. «A los peregrinos se les da agua y sombra, mijo. Nunca se les deja solos». Suspiró con resignación. Apagó las intermitentes y echó el coche en reversa. Se detuvo al lado del hombre, bajó el vidrio. «Oiga, ¿está bien? ¿A dónde va?» El hombre se inclinó un poco, con una serenidad desconcertante. «A Querétaro». Ramiro frunció el ceño. Estaban a más de 2 horas. «Pues, suba. Lo acerco un poco, al menos». El hombre asintió. Subió sin hacer preguntas. Su rostro era moreno, delgado, pero sus ojos, esos ojos tenían algo que Ramiro no pudo nombrar. No miedo, no tristeza, algo más profundo. «Gracias, Ramiro». El taxista dio un respingo. No le había dicho su nombre. «¿Nos conocemos?», preguntó mientras retomaba la velocidad. «No, pero lo conozco». Ramiro tragó saliva. Se concentró en el camino. El sudor ya no por el calor, sino por una incomodidad inexplicable. «¿Y cómo se llama usted?» «Jesús». Ramiro asintió, sin saber qué decir. El nombre le caló hondo, aunque trató de no darle importancia. Silencio. El tipo no hablaba más. Solo miraba por la ventana como si el paisaje le contara secretos. Ramiro subió el volumen del radio para romper el hielo. Música norteña, suave, apenas perceptible, pero Jesús habló sin voltear. «Esa canción le gustaba a tu esposa, ¿no?» El coche se ladeó levemente. Ramiro apretó el volante. «¿Perdón?» Jesús sonrió, sin burlarse, sin presión. Tenía una risa bonita cuando la escuchaba cantar en la cocina. Ramiro frenó. El coche derrapó unos metros y se detuvo a la orilla. «¿Quién chingados es usted? ¿Un vidente? ¿Un loco?» Jesús lo miró por primera vez. Sus ojos eran como espejos sin fondo. «Tú me pediste que te mostrara el camino. Y aquí estoy». Ramiro respiraba agitado. Quería que bajara, pero algo dentro de él no lo dejaba. Si esta historia ya te atrapó, no olvides suscribirte al canal para no perder los próximos capítulos. Lo mejor apenas comienza. Ramiro no dijo nada durante los primeros minutos después de volver a poner el coche en marcha. Mantenía las manos firmes en el volante, pero sentía que algo en su interior había cambiado. El motor del Tsuru zumbaba constante, como si tratara de llenar el silencio espeso entre los dos. Jesús se había recostado ligeramente en el asiento del copiloto, con las manos sobre las piernas y los ojos fijos en la carretera. No parecía incómodo, ni cansado, ni preocupado. Solo presente. «Entonces, ¿qué?», preguntó Ramiro sin mirarlo. «¿Me estás siguiendo desde hace rato?» Jesús negó con la cabeza. «No, tú me encontraste». Ramiro soltó una risa nerviosa. «¿Y cómo sabes tantas cosas de mí?» «¿Quién te mandó?», Jesús respondió con calma. «A veces no se trata de saber, se trata de recordar lo que uno ya lleva dentro». Ramiro lo miró de reojo. Pensó en detenerse otra vez, pero algo en él le decía que no estaba en peligro. Más bien, que estaba en presencia de algo que no entendía. A lo lejos,
La silueta de las montañas se recortaba contra el cielo aún oscuro. Las luces de los camiones que venían en sentido contrario iluminaban fugazmente el rostro de Jesús, dándole un aire casi irreal. ¿Te dedicas a algo? Intentó romper el silencio otra vez. ¿Eres maestro? ¿Psicólogo? ¿Religioso? Soy caminante, respondió Jesús. Y a veces, acompañante. Ramiro arrugó el ceño. ¿Y qué estás haciendo exactamente conmigo? Escucharte. Ramiro bufó. ¿Y qué se supone que tengo que decir? Jesús volvió a mirar por la ventana. Lo que llevas guardado hace años. Ramiro sintió una punzada en el estómago. Esa frase le hizo recordar muchas cosas que prefería no tocar. Sus errores, su soledad, los años que se le fueron sin poder pedir perdón ni perdonarse. Decidió cambiar de tema. Mira, yo no sé si creas en Dios o en algo, pero esto que estás haciendo es raro. Jesús volvió a él con una voz suave pero firme. Todos creemos en algo, Ramiro. Tú también, aunque a veces lo niegues. El taxista apretó los labios. Había pasado años alejándose de la fe, de todo lo que no podía controlar. Después de la muerte de su esposa, dejó de rezar. Y desde entonces, todo lo llevaba solo. Volvieron al silencio. Solo se oían el ronroneo del motor y el viento golpeando los vidrios. A los pocos kilómetros, Jesús rompió el mutismo. Tu hija se parece mucho a su madre, sobre todo cuando sonríe. Ramiro giró bruscamente la cabeza. Esta vez no había duda. Ese hombre sabía cosas que nadie fuera de su casa conocía. ¿Cómo sabes eso?, dijo en voz baja. Jesús no contestó de inmediato. Solo lo miró con compasión, porque tú me lo mostraste, cada vez que pensabas en ella con culpa. Ramiro tragó saliva. Su pecho se comprimió. ¿Qué quieres de mí? Jesús tardó unos segundos antes de responder. Nada. Solo estar aquí mientras tú encuentras lo que perdiste. Una ráfaga de luces los cruzó por la izquierda. Un tráiler pasó zumbando, como si quisiera arrancar la tensión del aire. Ramiro soltó el acelerador lentamente y murmuró. No entiendo nada, compa, pero algo me dice que tengo que seguir manejando. Jesús sonrió con suavidad. Hazlo, que el camino apenas comienza. El reloj del tablero marcaba las 3:11 a.m. La oscuridad seguía envolviendo la autopista como una cobija densa, con apenas algunos destellos lejanos de faros que iban o venían. El aire dentro del coche se había vuelto pesado, no por el calor, sino por la conversación anterior que aún vibraba entre ellos. Ramiro mantenía la vista fija al frente, pero su mente vagaba por caminos más antiguos que esa carretera. Jesús permanecía callado, como si supiera que era mejor no presionar. Ramiro, sin embargo, ya no podía contener lo que le quemaba por dentro. ¿Tú sabes lo que es perder a alguien? ¿Así, sin aviso? Jesús no respondió. Solo giró un poco el rostro para escucharlo mejor. Mi esposa, Lucía, murió de un infarto hace 7 años. Estaba cocinando, riéndose. Yo me fui al Oxxo por un refresco. Cuando volví, ya estaba en el suelo. La voz de Ramiro se quebró apenas al terminar la frase. Apretó el volante con fuerza, como si el recuerdo pudiera deshacerse si lo estrujaba lo suficiente. No alcancé a despedirme. No hubo tiempo para decirle cuánto la amaba, ni para pedirle perdón por tantas tonterías que discutimos, por tantas veces que llegué tarde o borracho. Jesús lo observaba con atención, pero sin juicio. Solo escucha, sin interrumpir. Después de eso, todo se vino abajo. Perdí el trabajo en la constructora. Me refugié en el taxi. Magdalena tenía 13 años. 13, y ya tenía que consolarme a mí, no al revés. Ramiro suspiró profundamente, los ojos vidriosos por lo no dicho durante años. Intenté ser un buen padre, pero la neta, a veces me fui. No físicamente, pero me ausenté por dentro. Hubo días en que ni le hablaba. Solo salía a manejar hasta que ya no podía más, y cuando regresaba, ella ya estaba dormida. Jesús mantuvo el silencio. No parecía sorprendido,
pero sí profundamente presente. ¿Y sabes qué es lo peor? Que me parezco a mi jefe. La voz de Ramiro tembló, mezclando rabia y vergüenza. Ese cabrón se fue cuando yo tenía 10 años. Nos dejaba solos a mi jefa, a mí y a mi hermana. Borracho, violento, gritón, y yo juré que nunca sería como él. Bajó la mirada un instante, pero a veces, cuando gritaba, cuando golpeaba el volante, escuchaba su voz en la mía. El coche siguió avanzando por la recta solitaria. Jesús finalmente habló con suavidad. ¿Y tú cuándo lo perdonaste? Ramiro se giró, sorprendido. ¿A mi papá? Nunca. ¿Por qué habría de hacerlo? Jesús respondió sin elevar la voz. Porque mientras no lo hagas, lo llevas contigo. Y si lo llevas contigo, él sigue ganando. Ramiro lo miró fijamente, entre la incredulidad y la furia. ¿Tú crees que con decir te perdono ya se borra todo? No se borra. Pero se suelta, y tú llevas demasiadas piedras en los hombros. Ramiro quiso contestar, pero se le atoraron las palabras en la garganta. De repente, entendió que había estado hablando más de lo que había hablado en años. Jesús giró nuevamente la mirada al parabrisas. Las luces lejanas de San Juan del Río empezaban a insinuarse entre los cerros. No estás solo, Ramiro. Solo te lo habías olvidado. Ramiro tragó saliva, y por primera vez en mucho tiempo permitió que una lágrima rodara por su mejilla sin intentar esconderla. El primer tono rosado del amanecer comenzaba a dibujar el horizonte cuando el Tsuru entró al pequeño poblado de San Juan del Río. Ramiro, agotado emocionalmente, necesitaba un respiro, algo de café, un pan dulce. El silencio entre él y Jesús se había vuelto cómodo pero denso, como si lo que se había dicho en la carretera necesitara reposar en el aire. Detuvo el coche frente a una fonda de paredes anaranjadas, aún cerrada, pero con el humo saliendo por la chimenea trasera y el aroma de tortillas calientes escapando por la rendija de la puerta. «Aquí hacen buen desayuno», murmuró Ramiro, apagando el motor. «No es caro». Jesús asintió y descendió del coche con la misma calma con la que había subido horas atrás. Al entrar, una campanita tintineó sobre la puerta. Una mujer robusta, de mandil floreado y cabello recogido con una red, volteó desde la cocina. «Buenos días, joven», saludó a Ramiro con familiaridad. «¿Lo de siempre?» «Sí, doña Chela, pero hoy me acompaña un amigo». Los ojos de la mujer se posaron en Jesús. Y por un instante, todo en ella se detuvo. La cuchara de madera en el aire, la respiración suspendida. Sus pupilas se agrandaron, como si reconociera algo que no podía explicar. «Pásele, mijo», dijo con voz temblorosa. «Siéntese donde guste». Jesús agradeció con una leve inclinación de cabeza y tomó asiento junto a la ventana. Ramiro notó el cambio en el rostro de la mujer, que ahora lo miraba a él con una mezcla de desconcierto y reverencia. «¿Todo bien, Chela?» Ella tardó en responder. Luego asintió, con una sonrisa suave. «Sí, sí, solo que ese hombre tiene una luz en los ojos que no había visto en mucho tiempo». Ramiro arqueó una ceja, pero no dijo nada. En ese pueblo, todos eran devotos de algo o de alguien. No era raro que hablaran así. En pocos minutos el desayuno estuvo servido. Huevos con nopales, frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Jesús comía con lentitud, como quien saborea no solo el sabor, sino el momento. Ramiro, por su parte, devoraba el plato con hambre verdadera. «Hace mucho que no desayunaba tan bien», dijo Ramiro con sinceridad. «Y hace mucho que no venías con alguien», le respondió doña Chela desde la barra. Jesús levantó la mirada y sonrió. «Todo llega cuando tiene que llegar». La frase hizo que doña Chela se santiguara discretamente. Luego, sin que Ramiro pudiera evitarlo, se acercó a Jesús con una taza de café recién colado y se la ofreció con ambas manos. «No me lo va a pagar, joven. Es de la casa». Jesús aceptó, mirándola a los ojos. «Gracias, señora. Su generosidad será devuelta con creces». Ella bajó la vista, visiblemente conmovida. Luego volvió a la cocina, donde murmuró una oración en voz baja.
siempre causa este tipo de efecto en la gente? Preguntó Ramiro en voz baja. Jesús sorbió el café, luego contestó: a veces la gente ve más allá de lo que uno muestra, y otras veces solo recuerda lo que ya sabía. Ramiro no supo qué decir. Afuera, el sol comenzaba a iluminar el empedrado de las calles y un gallo cantó a lo lejos. Era como si el mundo retomara su ritmo, pero con algo distinto en el aire. Al salir, doña Chela despidió a ambos con un gesto solemne. Buen viaje y que Dios los acompañe. Jesús le devolvió la mirada. Ya lo está haciendo. Ramiro encendió el motor con el corazón más ligero, pero la cabeza llena de preguntas que aún no sabía cómo formular. El Tsuru avanzaba con suavidad por la autopista rumbo a Querétaro. El sol ya se alzaba en el cielo, tibio y radiante, bañando los campos de agave y las montañas lejanas con un brillo dorado. Ramiro se sentía extrañamente sereno, como si cada kilómetro lo alejase de un peso antiguo que había llevado por años. Jesús iba en silencio, observando los detalles del paisaje con ojos atentos. De vez en cuando, cerraba los ojos como si escuchara algo más allá del ruido del motor. Fue al tomar una curva en el kilómetro 153 cuando Ramiro notó las luces intermitentes más adelante. Una patrulla de la Guardia Nacional bloqueaba parcialmente el paso. Dos elementos con chalecos antibalas y rifles cruzados señalaban a los vehículos que se detuvieran. «Chin», murmuró Ramiro. «Justo ahora vienen con sus retenes». Redujo la velocidad. Se orilló donde indicaban y bajó el vidrio con gesto tranquilo. «Buenos días, oficiales», saludó Ramiro buscando los documentos en la guantera. «¿Todo bien?». Uno de los guardias se acercó, lanzó una mirada rápida al interior del vehículo y se detuvo al ver a Jesús. «¿A dónde se dirigen?». «A Querétaro», respondió Ramiro. «Llevamos toda la noche en carretera». El segundo oficial dio la vuelta al coche, mirando el asiento trasero como si esperara encontrar algo oculto. Luego volvió al lado del conductor. ¿Identificación de su acompañante? Ramiro parpadeó. Se giró hacia Jesús, que lo miró en calma. «No tengo papeles conmigo», dijo Jesús con voz serena. El guardia frunció el ceño. «¿Cómo que no? ¿Nombre completo?» «Jesús Sánchez». El oficial sacó una libreta, anotó algo, luego se acercó más a la ventana. «Sabe que no portar identificación es motivo suficiente para detenerlo, ¿verdad?». Ramiro levantó las manos en gesto pacífico. «Oficial, no estamos haciendo nada malo. Lo recogí en la carretera esta madrugada. Iba a pie. Solo le ofrecí un aventón». El guardia lo miró con suspicacia. Luego volvió a fijarse en Jesús. «¿Y por qué iba caminando descalzo por la autopista?». Jesús lo miró sin titubear. «A veces para llegar a donde uno debe hay que andar ligero». El guardia entrecerró los ojos. Parecía a punto de decir algo más cuando Jesús añadió: «Su madre se llamaba Carmen, ¿verdad?». El oficial se congeló. «¿Qué dijo?». «Carmen. La señora que le ponía el escapulario cada vez que salía a trabajar, la que le decía que siempre hablara con respeto, incluso cuando tuviera miedo». El guardia retrocedió un paso. Su compañero lo miró, confundido. «¿Todo bien?». El primer oficial tragó saliva. Luego, sin decir más, levantó la mano para liberar el paso. «Pueden seguir». Ramiro arrancó despacio, todavía incrédulo. Cuando ya estaban lejos, se atrevió a hablar. ¿Qué fue eso?». Jesús no respondió de inmediato. Luego dijo: «A veces, una palabra basta para recordarle a alguien quién es». Ramiro meneó la cabeza, desconcertado. «No sé qué estás haciendo, pero lo que sea, funciona». El silencio volvió entre ellos, pero ahora era diferente. Llevaba un eco de algo sagrado, algo que no podía explicarse, pero que ya nadie podía negar. El sol ya calentaba con fuerza cuando Ramiro dejó atrás el último retén. El camino se abría ahora entre campos secos, salpicados de cactus y parcelas olvidadas. El zumbido del motor se mezclaba con el canto de algunos pájaros madrugadores. Pero dentro del coche, todo se había vuelto otra vez inquietantemente silencioso. Ramiro miraba el horizonte,
pero su mente estaba atrapada en otra parte, en los ojos de aquel guardia, en las palabras de Jesús, en las suyas propias, que comenzaban a volverse pensamientos más profundos. ¿Cómo sabías el nombre de su mamá?, soltó de pronto, sin mirarlo. Jesús seguía con la vista fija en el camino. Lo necesitaba recordar, y yo solo se lo recordé. Ramiro frunció el ceño. No me vengas con enigmas. ¿Eres adivino? ¿Tienes acceso a algún archivo del gobierno o qué? Jesús se volvió hacia él con una expresión serena. ¿Y si te dijera que solo escucho lo que otros no oyen? Ramiro bufó, entre irritado y confundido. Pues qué buen oído tienes entonces, porque lo mío no creo que lo escuche nadie. Ni siquiera yo. Jesús no dijo nada. Ramiro respiró hondo. Algo en él se quebraba, algo que había contenido durante demasiado tiempo. Bajó la velocidad, sin razón aparente, como si necesitara que el coche también respirara con él. Cuando tenía 8 años, mi papá me dejó encerrado en el baño de la vecindad. Estaba borracho. Me castigó porque le dije a la vecina que nos faltaba comida. Dijo que lo avergoncé. Estuve ahí casi todo un día. Mi mamá no volvió hasta la noche. Jesús giró la cabeza lentamente. ¿Y qué pensaste en ese momento? Ramiro soltó una carcajada amarga. Que me iba a morir, que a nadie le importaba, que yo era invisible. El silencio se volvió más denso. El viento entraba por la ventana entreabierta, pero no refrescaba. A veces me despierto sudando, todavía con la sensación de ese cuarto oscuro, de esa puerta cerrada, y de su voz gritando afuera. Jesús apoyó la mano en la rodilla, sin moverse más. Esa voz sigue hablándote, ¿verdad? Ramiro tragó saliva. Miró sus propias manos en el volante. Sí, cuando me enojo, cuando me siento menos, cuando me digo que no valgo la pena. Jesús lo observó en silencio. Luego dijo, entonces no solo te encerró en ese baño, te dejó viviendo ahí dentro. Ramiro sintió que se le encogía el estómago. Esa imagen se clavó en su pecho como un cuchillo. Sí, él seguía ahí, aún siendo niño, aún esperando que alguien abriera la puerta. ¿Y tú?, preguntó con voz quebrada. ¿Tú quién eres en todo esto? Jesús mantuvo la mirada. Tú me llamaste, Ramiro. No con palabras ni con rezos, pero tu alma gritó, y yo vine a escuchar. El taxista apretó los labios. La autopista se desdibujaba frente a sus ojos. No entiendo lo que pasa, no entiendo quién eres, pero por primera vez en mucho tiempo siento que no estoy loco. Jesús asintió apenas perceptible. No lo estás. Solo estabas en silencio demasiado tiempo. Ramiro giró hacia él con una mezcla de miedo y alivio. ¿Hasta dónde me vas a acompañar? Hasta que abras la puerta. El calor del mediodía comenzaba a sentirse con fuerza. El paisaje árido, las señales gastadas de la autopista y el olor a asfalto caliente se mezclaban con los pensamientos revueltos en la cabeza de Ramiro. No había dicho nada en los últimos 20 minutos. Solo manejaba con el ceño fruncido, los dedos tamborileando nerviosos sobre el volante. Jesús permanecía igual de tranquilo, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos cerrados. Parecía ajeno al torbellino que se desataba a su lado. Ramiro soltó un resoplido. Su incomodidad ya no podía contenerse. Esto ya se salió de control, murmuró, sin esperar respuesta. No sé qué clase de broma es esta, pero me está reventando la cabeza. Jesús no abrió los ojos. No es broma, Ramiro. Es solo la verdad que llevas postergando. El taxista chasqueó la lengua. ¿Verdad? ¿Qué sabes tú de mi verdad? No me conoces. No sabes lo que me ha costado llegar hasta aquí. A veces lo único que me mantiene de pie es no pensar, no sentir, solo manejar. Jesús giró la cabeza con expresión serena. ¿Y crees que vivir es solo eso? ¿Ir en piloto automático para no doler? Ramiro apretó el volante. Claro que sí. ¿Qué otra cosa queda cuando todo te ha fallado? Dios, la familia, las promesas, el amor. Todo es humo, pura fantasía para gente que no tiene que enfrentarse a la realidad. Jesús no respondió de inmediato.
El silencio dolía más que cualquier argumento. Ramiro golpeó el tablero con la palma de la mano. «Ya basta», gritó. «No quiero seguir con esto. No puedo. No me interesa escuchar más cosas sobre mi pasado, ni tus frases misteriosas. Te voy a dejar en la próxima gasolinera y que cada quien siga su camino». Jesús bajó la mirada, como si ya supiera que ese momento llegaría. «Está bien». Esa simple respuesta desarmó por completo a Ramiro. Esperaba una discusión, una súplica, algo. Pero no eso, no esa paz tan indescifrable. ¿Eso es todo? ¿Está bien? ¿Así de fácil? Tú eliges, Ramiro. Siempre has podido hacerlo. Nadie te obliga a cargar lo que no quieres, pero tampoco se puede sanar lo que uno abandona a mitad del camino. Ramiro apretó los dientes, enojado por dentro y por fuera. Tomó la próxima salida y se desvió hacia una estación de servicio, cerca de un pequeño paradero. Detuvo el coche en seco. «Aquí, baja». Jesús abrió la puerta, sin prisa, sin reproche. Se bajó y cerró con suavidad. Ramiro no lo miró. Apretó el acelerador y se alejó con el pecho encendido de rabia, confusión y una punzada de tristeza que no podía nombrar. Conforme avanzaba, el camino parecía más largo, más solo. La voz de Jesús resonaba en su mente como un eco persistente. No se puede sanar lo que uno abandona a mitad del camino. Apenas habían pasado 10 kilómetros cuando Ramiro sintió que algo lo apretaba por dentro, como si hubiera dejado una parte de sí mismo atrás. Pisó el freno. Detuvo el coche al borde de la autopista, bajó la cabeza sobre el volante y respiró hondo. ¿Qué estoy haciendo? El aire caliente entraba por la ventana. En la distancia, un pájaro cruzó el cielo. Y en medio de ese momento de absoluto silencio, supo que no podía seguir adelante sin regresar. Encendió el motor. «Espérame, Jesús, aún no he terminado». Ramiro dio la vuelta en U con torpeza. Las llantas chillaron levemente sobre el pavimento caliente, pero no le importó. Tenía el corazón apretado, una urgencia en el pecho que no sabía de dónde venía, solo que tenía que regresar, que no podía dejar así a ese hombre, que no debía dejarlo. Durante el trayecto de vuelta sus pensamientos eran un caos. ¿Y si ya se fue? ¿Y si se metió con alguien más? ¿Y si todo esto es solo una locura mía? Murmuraba casi en voz alta, y sin embargo algo dentro de él lo empujaba. No era culpa, era otra cosa, algo más profundo, más puro. Cuando volvió al paradero, lo vio sentado en la sombra de un árbol raquítico. No había hecho dedo ni buscado ayuda. Simplemente estaba ahí como si supiera que Ramiro regresaría, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Ramiro se bajó sin decir una palabra. Caminó hacia él. «¿Por qué no te fuiste con alguien más?» Jesús lo miró con suavidad. «Porque el camino era contigo». Ramiro bajó la mirada. Se sentía como un niño que ha hecho una travesura, pero también como un adulto que reconoce su error. «Perdón, me dio miedo. Mucho. Esto que estás despertando en mí duele. Y no sé si estoy listo para enfrentar todo lo que tengo guardado». Jesús asintió despacio. «Nadie está listo. Solo se empieza». Ramiro tragó saliva. Luego señaló con el pulgar hacia el coche. «¿Te parece si seguimos?» Jesús se puso de pie. Y por primera vez, Ramiro notó lo gastadas que estaban sus plantas de los pies, como si llevara años caminando por caminos que otros evitan. Ambos subieron. El aire dentro del coche estaba caliente, pero no pesaba como antes. Se sentía como si algo nuevo hubiera comenzado a respirarse allí. Mientras retomaban la carretera, Ramiro rompió el silencio. «¿Crees en Dios?» Jesús sonrió sin apartar la vista del horizonte. «Creo en el amor que transforma, en la esperanza que insiste, en el perdón que libera». Ramiro meditó un momento. «A veces quisiera creer, pero me cuesta. Es como si la fe se me hubiera ido junto con ella». Jesús respondió sin mirarlo. «La fe nunca se va, solo se esconde detrás del dolor». La frase quedó suspendida en el aire. Ramiro pensó en su esposa, en su hija,
en todo lo que había perdido y en lo poco que se había permitido sanar. Magdalena, es lo único que me queda. Y ni siquiera sé si he sido un buen padre para ella. Ella no necesita que seas perfecto, dijo Jesús, solo que estés presente. Ramiro asintió. Las palabras eran sencillas, pero le cayeron como verdades profundas, como bálsamo sobre heridas viejas. Kilómetro a kilómetro, el silencio se volvía más cómodo, como si cada tramo de asfalto también fuera un tramo de vida recuperada. Ramiro soltó una risa breve. Nunca imaginé que recoger a un tipo descalzo en la autopista me haría pensar tanto. Jesús respondió con un tono cálido. A veces, los encuentros más simples cambian todo. Y en ese instante, Ramiro entendió algo. No se trataba de entender quién era Jesús. Se trataba de entenderse a sí mismo, y para eso aún quedaba camino por recorrer. El cielo comenzaba a cubrirse de nubes pesadas cuando el celular de Ramiro vibró sobre el tablero. Un número conocido. Su corazón se aceleró. Tomó el aparato sin apartar la vista del camino. Bueno, una voz agitada al otro lado. Era Marisela, amiga de su hija. «Don Ramiro, Magdalena tuvo un accidente». Ramiro sintió que el pecho se le colapsaba. «¿Cómo que un accidente? ¿Dónde está?» En la carretera, el pueblito, iba rumbo a una comunidad con otros compañeros de la universidad. Se les ponchó una llanta y el coche se volcó. Ya la llevan al Hospital General de Querétaro. El mundo dejó de tener sonido por unos segundos. Ramiro sintió cómo se le helaban las manos. La carretera, los árboles, el viento, todo desapareció. Solo quedó esa frase dando vueltas en su mente. «¿Está bien?», preguntó casi sin voz. «No lo sé», respondió la joven entre sollozos. «Me dijeron que estaba consciente, pero muy golpeada». Ramiro colgó sin despedirse. Pisó el acelerador. El motor rugió con fuerza. Jesús, sin preguntar nada, colocó suavemente una mano sobre su hombro. «Ve, yo también voy contigo». Ramiro no supo si esa frase era literal o espiritual, pero no importaba. Su hija estaba en peligro y nada más tenía sentido. Las nubes descargaron una lluvia fina que golpeaba el parabrisas como agujas. El limpiaparabrisas chirriaba, marcando un ritmo nervioso. Ramiro conducía con los dientes apretados, la mandíbula tensa, el alma al borde de un abismo. «No ahora, Dios, por favor», gritó sin darse cuenta. «No ella. Llévame a mí si quieres, pero no a ella». Jesús permanecía en silencio, sus ojos cerrados, su rostro sereno pero profundamente presente. Ramiro no podía dejar de pensar en las últimas palabras que le dijo esa mañana. «Papá, cuídate, no te vayas a desvelar otra vez». Y él, como siempre, solo había respondido con un ajá. «Siempre estoy ausente», murmuró con lágrimas acumulándose en sus ojos. Siempre llegó tarde. Jesús abrió los ojos y lo miró. «Aún no es tarde. Estás yendo hacia ella». La lluvia se intensificó, pero Ramiro no bajó la velocidad. Cada segundo contaba. Cada curva era una prueba. Cada camión que rebasaba era una amenaza que ignoraba. Cuando vio el letrero que anunciaba el hospital, el corazón le dio un vuelco. Estacionó como pudo, sin fijarse en líneas ni señales. Saltó del coche y corrió hacia la entrada. Jesús descendió después, caminando con la misma calma con la que había llegado aquella madrugada. Nadie parecía notarlo. En recepción, una enfermera le confirmó. «Magdalena Castillo. Llegó hace 20 minutos. Está en observación. Los médicos están evaluando si es necesario intervenir quirúrgicamente». Ramiro apoyó ambas manos en el mostrador. Su respiración era agitada, su ropa empapada, pero no sentía frío, solo miedo. «¿Puedo verla?» «Aún no. Espere aquí, por favor». Se sentó en una banca metálica, hundido, sin fuerzas para moverse. Jesús se sentó a su lado, y sin decir nada, colocó su mano sobre la suya. Ramiro, por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas salieran sin esconderse, no por debilidad, sino porque había entendido algo. El amor más profundo no es el que se dice,
es el que se corre a entregar, cuando más se necesita. La sala de espera del hospital tenía ese olor frío a desinfectante y soledad. Las luces blancas vibraban con un zumbido apenas audible pero constante. Ramiro seguía sentado con las manos juntas entre las rodillas, mirando al suelo sin verlo. Su respiración era un vaivén entre la angustia y la impotencia. Jesús permanecía a su lado, callado. No le decía qué pensar ni qué esperar, solo estaba ahí, presente, firme. Una doctora se acercó, joven, de rostro cansado pero profesional. ¿Familiar de Magdalena Castillo? Ramiro se puso de pie como si lo hubieran jalado con un hilo invisible. Sí, soy su papá. ¿Cómo está? Su hija está estable. Tiene varias contusiones y una fractura en la pierna izquierda. Afortunadamente, llevaba el cinturón de seguridad, pero hay una hemorragia interna que estamos monitoreando. Si no se detiene, habrá que operar de inmediato. El mundo de Ramiro se encogió. ¿Puedo verla? Solo unos minutos. Está en observación con sedación leve. Pase por este pasillo, habitación 214. Ramiro miró a Jesús como buscando permiso, consuelo o fuerza. Jesús le asintió con un gesto suave. Avanzó por el pasillo como quien camina dentro de un sueño. Cada paso era un eco del miedo. Cada pared, una memoria. Cada puerta, una posibilidad que no quería imaginar. Al llegar a la habitación, la encontró tendida con una vía en el brazo y la cara pálida. Pero viva. Su Magdalena estaba viva. Se acercó despacio. Se sentó junto a la cama y le tomó la mano. Sintió su calor. Un hilo de lágrimas bajó por su mejilla. «Perdóname, hija», susurró. «Por todo lo que no dije, por todo lo que no estuve, por pensar que era suficiente solo con dar lo básico, cuando en realidad tú solo necesitabas que yo estuviera de verdad». Ella no respondió. Dormía. Pero una de sus manos se movió débilmente, buscando sus dedos. Él los apretó con ternura. Volvió a la sala de espera con el corazón más apaciguado. Jesús seguía en el mismo lugar, con los ojos cerrados. «¿Puedo hacer algo?», preguntó Ramiro sentándose de nuevo. Jesús abrió los ojos, lo miró con una compasión infinita. «Ya lo estás haciendo». Ramiro asintió. No entendía del todo, pero lo sentía. Algo había cambiado. Unos minutos después, una enfermera se acercó discretamente a Jesús. «Perdón, ¿usted es familiar?». Jesús la miró sin responder. Solo la siguió, como si supiera a dónde debía ir. Ramiro quiso detenerlo, pero algo le impidió hacerlo. Pasaron 20 minutos. Entonces el médico encargado regresó. Su rostro, antes tenso, ahora mostraba alivio. La hemorragia se detuvo. «Su hija está fuera de peligro. No necesitaremos cirugía, solo reposo y observación». Ramiro quedó mudo. El alma le temblaba. «¿Cómo? ¿Tan rápido?». No sabría explicarlo. A veces, los cuerpos responden de formas que la medicina no puede predecir. El padre no preguntó más. Solo cerró los ojos y murmuró un gracias desde lo más profundo de su ser. Cuando giró la cabeza para buscar a Jesús, ya no estaba. Solo quedaba el asiento vacío y la certeza de que algo más grande estaba en juego. La noche comenzaba a cubrir el cielo de Querétaro cuando Ramiro salió a tomar aire frente al hospital. El viento era fresco, con olor a tierra mojada y asfalto recién lavado. Sentía el cuerpo cansado, pero el alma estaba llena de una gratitud que no sabía cómo contener. Se apoyó contra una columna y miró al cielo. «Gracias, a quien sea que esté allá arriba. Gracias por no llevártela». Un mensaje llegó a su celular. Número desconocido. Abrió el texto dudando. Decía: «Pago confirmado». Referencia: 6-4-8529. Liquidación total. Frunció el ceño. «¿Qué es esto?». Revisó la aplicación del banco. Una transferencia de 42,000 pesos acababa de ingresar a su cuenta. El concepto decía: «Deuda cancelada.
Cliente 7 a Jesús. Ramiro sintió un escalofrío. Esa era una deuda vieja de cuando prestó dinero a un cliente que desapareció sin pagar. Una cuenta olvidada que había dado por perdida hacía años. Jesús, susurró. Entró al hospital buscando entre las bancas, los pasillos, los rincones. Nada. Nadie lo había visto salir. Nadie tenía registro de su entrada. Se acercó a recepción. Disculpe, el hombre que estaba conmigo, el que vino hace rato, ¿sabe si se fue? La recepcionista lo miró confundida. Venía acompañado. Lo siento, señor, pero desde que llegó ha estado solo. Ramiro dio un paso atrás. Todo en él se estremecía. Regresó al pasillo donde había estado sentado, el mismo asiento, vacío, pero sobre él un sobre de papel Kraft con su nombre escrito a mano. Lo tomó con manos temblorosas. Dentro, una nota escrita en letra sencilla. A veces, el milagro no es que todo se resuelva. El milagro es que tú cambies por dentro. Tu hija te necesita entero, no culpable, no perfecto, pero presente. Esto es para que nada te distraiga de lo que realmente importa. Sigue el camino. Lo estás haciendo bien. No había firma. No había duda. Ramiro cerró los ojos, dejando que una lágrima le rodara por la mejilla. No de tristeza, era algo más profundo, algo que no sabía cómo nombrar. Volvió a la habitación de Magdalena. Ella ya estaba despierta, con los ojos entrecerrados. «Hola, papá». Ramiro sonrió con el alma entera. «Hola, mi niña, estoy aquí y voy a estar». Ella estiró la mano. Él se la tomó como quien recibe un regalo sagrado. «¿Todo va a estar bien?», preguntó ella con voz débil. «Sí», dijo él, con una convicción nueva. «Todo va a estar bien». Afuera, las luces de la ciudad titilaban como estrellas terrestres. Ramiro no sabía si lo que había vivido era real, místico o un sueño. Pero lo cierto era que por primera vez en mucho tiempo sentía que ya no caminaba solo y que alguien, de alguna forma, había pagado su deuda. No solo la del banco, sino la que cargaba con el pasado. 2 días después del alta de Magdalena, Ramiro la llevó a casa de su tía en Querétaro para que descansara con tranquilidad. Se ofreció a salir a comprar medicamentos, pero en realidad necesitaba aire y respuestas. El sobre, la nota, la transferencia, todo lo que había vivido con Jesús le daba vueltas en la cabeza. Algo lo empujaba a buscar más. Así que tomó el coche, siguió un impulso que no entendía del todo, y condujo rumbo a un pueblito cercano llamado Santa Rosa Jáuregui. Había algo en su memoria que le susurraba ese nombre. Lo había escuchado de labios de Jesús, apenas una vez, como quien deja una pista. Al llegar, preguntó por la iglesia. Una señora que vendía tamales le indicó con una sonrisa. «Busca al padre Mauro. Está ahí desde hace años. Muy sabio ese hombre». Ramiro asintió y caminó hasta la parroquia. El lugar era modesto, de cantera clara, con un campanario sencillo y flores frescas en la entrada. El sacerdote estaba en el atrio, barriendo hojas. Era un hombre mayor, delgado, de barba canosa y ojos profundos. Al verlo, levantó la mirada y sonrió como si ya supiera quién era. «Buenos días, hijo, te esperaba». Ramiro se detuvo sorprendido. «¿Perdón? Jesús me habló de ti». Ramiro sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Lo conoce?». El padre Mauro dejó la escoba y caminó hasta un banco de piedra. «Jesús viene de vez en cuando, nunca en coche, siempre a pie. A veces se queda una noche, a veces solo pasa, pero cada vez que llega, cambia algo en alguien». Ramiro se sentó a su lado, con el alma abierta. «No sé quién es, no sé si estoy loco. Pero lo que viví con él fue real». El sacerdote asintió lentamente. «Hay cosas que no necesitan ser entendidas para ser verdad. A veces Dios se disfraza de hombre, o quizás solo nos recuerda cómo volver a ser humanos». Ramiro bajó la mirada. «Me hizo ver cosas que no quería ver. Me hizo sentir como cuando era niño, pero también como si aún tuviera tiempo de sanar». «Y lo tienes», dijo Mauro.
Mientras haya vida hay camino. Jesús no vino a darte respuestas, vino a caminar contigo hasta que las encuentres tú mismo. Ramiro pensó en su hija, en la carretera, en aquella fonda, en la banca del hospital. ¿Quién es realmente? El padre Mauro lo miró con ternura. Tal vez la pregunta no es quién es él, sino quién eres tú ahora que lo conociste. Silencio. El viento soplaba suave, moviendo las ramas del árbol que daba sombra al atrio. ¿Y por qué yo?, preguntó Ramiro casi en un susurro. Porque lo llamaste, no con palabras, sino con lo más profundo de tu dolor. Y él escucha eso mejor que nadie. Ramiro cerró los ojos. Sentía que una paz cálida le recorría el cuerpo. No todo estaba resuelto, pero algo dentro de él, sí. ¿Volveré a verlo? Cuando estés listo para otra verdad. Y si no vuelve, no importa. Ya dejó algo en ti, algo que no se va. Ramiro sonrió por primera vez en días, una sonrisa completa, limpia. Gracias, padre. No me des las gracias a mí, hijo, solo sigue caminando. Ramiro subió al coche con el pecho ligero. Había algo en sus pasos que ya no arrastraba. Mientras salía del pueblo, las palabras del padre Mauro seguían resonando en su mente. Tal vez la pregunta no es quién es él, sino quién eres tú ahora que lo conociste. El sol bajaba en el cielo, tiñendo las nubes de un naranja intenso. En vez de volver directamente a casa de su hermana, decidió tomar un desvío. Necesitaba respirar, pensar, mirar desde arriba. Condujo hacia el mirador de los Arcos, ese punto alto donde se veía todo Querétaro, extendido como un manto de luces nacientes. Aparcó y caminó hasta la baranda. El aire era fresco, con olor a tierra y jacarandas. Se sentó en una banca de piedra y miró la ciudad sin decir nada. «Hermoso, ¿no?», dijo una voz familiar detrás de él. Ramiro giró. Ahí estaba, de pie, como si nunca se hubiera ido. «¿Cómo supiste que vendría aquí?». Jesús sonrió con suavidad. «No lo supe. Solo caminé. Como tú». Ramiro bajó la vista, conteniendo la emoción que le subía por el pecho. «Todo esto», comenzó. «No sé cómo agradecerlo». Jesús se sentó junto a él. «No tienes que agradecer, solo seguir, vivir, amar, eso basta». Ambos miraron hacia el horizonte. Las luces comenzaban a encenderse poco a poco como estrellas terrestres. «Magdalena está mejor», le di un susto que no se le va a olvidar nunca. «Y tú te diste cuenta de cuánto puedes amar». Ramiro asintió. «¿Por qué me costó tanto verlo?». «Porque a veces el dolor se disfraza de escudo, y cuando uno vive escondido detrás ya no ve lo que importa». El silencio entre ellos era profundo, pero lleno de sentido. «¿Crees que lo hice bien?». «Lo hiciste. No perfecto, pero verdadero». Ramiro lo miró con una mezcla de respeto y ternura. «¿Y tú? ¿Qué harás ahora?». Jesús se puso de pie. «Seguiré caminando. Otros me están llamando». Ramiro también se levantó. Algo dentro de él sabía que era la última vez. «¿Puedo preguntarte algo más?». «Claro». «¿Eres lo que creo que eres?». Jesús sostuvo su mirada. No dijo que sí, no dijo que no. Solo respondió: «Soy quien tú necesitaste que fuera». Ramiro sintió un nudo en la garganta. No necesitaba más explicación. «Gracias por no dejarme solo». Jesús le colocó una mano sobre el hombro. «Nunca lo estuviste». Y con esa frase comenzó a alejarse. Ramiro quiso seguirlo con la mirada, pero al girarse apenas un segundo para secarse los ojos, Jesús ya no estaba. Solo el viento y una paz que no había sentido en años. Regresó al coche con el corazón pleno. En la guantera encontró algo que no recordaba haber guardado, una piedra lisa con la palabra «Camina», escrita con tinta azul. Sonrió. Encendió el motor, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que huía del pasado, sino que avanzaba hacia su propósito. El camino de regreso fue sereno. Ramiro conducía sin prisa, con la ventanilla abajo, dejando que el aire fresco de la noche le acariciara el rostro.
No había tráfico ni urgencia, solo un sentimiento profundo de paz que le recorría el pecho como un río silencioso. Las luces de la ciudad pasaban a lo lejos, parpadeando como faroles de bienvenida. En la radio, una canción de José Alfredo sonaba bajito, pero Ramiro no prestaba atención a la letra. Estaba pensando en su hija, en todo lo que no había dicho, en todo lo que todavía podía construir con ella. Llegó a la casa de su hermana pasadas las 9. Magdalena estaba en la sala, con la pierna enyesada, una cobija sobre las piernas y un libro abierto en el regazo. Lo vio entrar y sonrió, esa sonrisa tan parecida a la de su madre. ¿Dónde andabas, papá? Ramiro se acercó, se sentó a su lado con cuidado y le acarició el cabello. Caminando un poco, poniendo en orden lo que traigo adentro. Ella cerró el libro. ¿Estás bien? Sí. Más que en mucho tiempo. Hubo un momento de silencio. Magdalena lo miró con curiosidad. ¿Fuiste a verlo? Ramiro frunció el ceño, sorprendido. ¿A quién? A Jesús. Su voz era suave, sin duda ni miedo. Yo lo vi, papá, cuando estaba en la ambulancia. Se acercó y me dijo que no me preocupara, que ibas a llegar y que todo iba a estar bien. Ramiro sintió que el corazón le daba un vuelco. Magdalena no podía saber eso. Él nunca se lo contó. ¿Qué más te dijo? Nada, solo me tocó la frente. Y me sentí tranquila, como si ya no doliera. Ramiro respiró hondo. No dijo más. Solo tomó su mano y la apretó con fuerza. Más tarde, mientras todos dormían, bajó al coche por una chamarra. Al abrir la puerta, algo crujió en la guantera. La abrió. Estaba la piedra. Y junto a ella, una pequeña cruz de madera con una cinta roja. La tomó con reverencia, como si supiera que ya no necesitaba pruebas. Ya lo entendía todo. Esa noche, por primera vez en muchos años, soñó sin pesadillas. Vio a su esposa sonriendo en la cocina, a su hija corriendo por la casa, y una voz suave diciéndole, «Ahora sí, estás despierto». Al despertar, el sol entraba por la ventana con una claridad limpia. Preparó café, tostó pan para su hija y se sentó a escribir algo en un cuaderno viejo que tenía olvidado. «No quiero olvidar este camino, quiero recordarlo cada día». Porque uno no siempre recibe una segunda oportunidad, pero cuando llega hay que vivirla de verdad. Guardó el cuaderno en el cajón del mueble. Afuera, el cielo era claro. Un nuevo día, una nueva forma de andar. El primer lunes después del accidente, Ramiro se despertó antes del amanecer. Preparó café, se duchó con agua fría y salió a la calle con paso firme. Llevaba una mochila sencilla al hombro y el corazón tranquilo. Frente al Tsuru lo esperaban 3 jóvenes de rostro cansado y mochilas gastadas, estudiantes de una comunidad rural que, como muchos, caminaban horas cada semana para poder asistir a clases en Querétaro. «¿Usted es don Ramiro?», preguntó uno de no más de 17 años. «Así es. Suban. Hoy los llevo yo». El proyecto había nacido días atrás, mientras cuidaba de Magdalena. Ella misma lo propuso. ¿Y si ayudamos a los que no tienen cómo llegar? Un transporte solidario, gratuito, para quienes de verdad lo necesitan. Y él dijo que sí, sin dudas, sin pretextos, porque entendió que ese era su nuevo camino, llevar a otros hacia donde deben estar. Mientras avanzaban por la carretera, los muchachos comenzaron a hablar entre ellos, contando historias, riendo bajito. Ramiro los escuchaba sin intervenir. Lo llenaba una sensación de propósito que no recordaba haber sentido nunca. Uno de los chicos le ofreció una torta envuelta en servilleta. «Mi mamá la preparó para agradecerle, don. Dice que es de frijol con chorizo, pero que lleva bendición». Ramiro aceptó con una sonrisa. «Dile que está en lo cierto. Ya me hacía falta algo así». Llegaron al primer punto de descenso. Uno de los jóvenes bajó, se giró y dijo, «Gracias, señor. Nunca nadie se había ofrecido a hacer esto. No lo vamos a olvidar». Ramiro solo asintió con la cabeza, sin palabras, porque no buscaba agradecimientos.
solo estaba respondiendo a algo que le nació desde adentro. Esa tarde, al volver a casa, encontró a Magdalena en la sala leyendo. ¿Cómo te fue? Bien. Ya son 12 inscritos. Mañana vienen más. Dice el director de la prepa que quieren hablar contigo para ver si hacemos algo más grande. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Y tú qué les dijiste? Ramiro sonrió abriendo los brazos. Que ya no manejo por dinero, que ahora manejo por propósito. Magdalena dejó el libro a un lado y fue a abrazarlo, con fuerza, con verdad. Estoy orgullosa de ti, papá. Y yo de ti, hija, más de lo que puedes imaginar. Esa noche, al cerrar el portón, encontró algo en la entrada. Una hoja doblada, sin remitente. La abrió. Una sola frase escrita con letra ya conocida. Gracias por llevarme. Ahora lleva a los demás. No necesito más. Entró a su casa, apagó las luces, miró el cielo desde la ventana y supo que, aunque Jesús ya no estaba físicamente, su huella lo acompañaría para siempre. Porque a veces la fe no llega con truenos ni milagros visibles. Llega en forma de un hombre descalzo en una autopista solitaria y se queda transformando todo lo que toca. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Y si quieres seguir con una historia aún más poderosa, haz clic ahora en el video que aparece en pantalla. Nos vemos allá.